Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por jóvenes FINEC Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente. Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer. En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Bueno, jóvenes, un placer saludarles de nuevo en nuestro quinto episodio del podcast Disruptivo. Ha sido un viaje realmente emocionante el poder estar con ustedes estas ya 5 semanas. Es bastante. El tiempo pasa exageradamente rápido. Les queremos agradecer de nuevo por su sintonía, toda esa cantidad de personas que nos escribe, que nos agradece, que está pendiente de cada lunes recibir un podcast nuevo. Honra y gloria sean a Dios de lo que se ha estado haciendo, de lo que hemos recibido de parte de Él en estas grabaciones de estos podcasts. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema que creo que muchos de nosotros nos vamos a poder familiarizar. Me emociona mucho este podcast porque hablando con nuestro invitado, el cual voy a presentar dentro de poco, le comentaba que era un tema muy común dentro de nuestra organización. Muchos de nosotros llegamos con mucha necesidad. Es lindo poder escuchar y muy refrescante el poder escuchar a alguien hablarnos de esa manera profesional, de una manera desde un punto de vista psicológico, también médico y también desde un punto de vista espiritual. Estoy hablando justamente del tema de la ansiedad y la depresión, pero antes de poder introducir el tema, quiero presentarles a nuestro invitado de este podcast. Su nombre es Daniel Retana. Él es costarricense, tico, de cariño. Él es de San José. Él es psicoterapeuta. Él es autor del libro ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? También dirige el entrenamiento de inteligencia emocional de la Iglesia Oasis, allá en Costa Rica, y tiene un programa llamado Fe y Psicología. Muchos de nosotros, como lo había estado comentando anteriormente, hemos tenido y enfrentado muchas veces problemas, circunstancias adversas en nuestra vida, incluso en nuestro servicio dentro de este ministerio de fraternidad jóvenes Latinoamérica. Cada uno de nuestros países hemos podido encontrarnos con situaciones las cuales pues vienen a confrontarnos, vienen a pasarnos por ese fuego ardiente de la prueba, como le llamamos aquí, para que Dios pueda de nuevo moldearnos como ese barro que somos y nos pueda hacer conforme a su voluntad. Pero en ese proceso a veces es difícil, a veces perdemos la fe, a veces nos caemos, nos sentimos derrotados, a veces los problemas, las circunstancias son demasiado fuertes en nuestras vidas, o por lo menos lo sentimos de esa manera, y comenzamos a llenar nuestro corazón de preocupaciones, de tristezas, incertidumbre, y es aquí donde el enemigo toma ventaja de todo esto y comienza a poner un montón de cosas en nuestra cabeza que terminan hundiéndonos más en depresión o hundiéndonos más en preocuparnos en exceso y empezamos a caer en ansiedad. Y hoy por eso quiero tocar este tema, porque es muy importante que nosotros sepamos exactamente lo que nos estamos enfrentando, que sepamos también reconocer si en algún momento hemos enfrentado ansiedad, hemos enfrentado depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, los trastornos por depresión y ansiedad son problemas habituales de salud mental que afectan la capacidad de trabajo y la productividad. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión, un trastorno que es la principal causa de discapacidad, y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. Estos son datos de la OMS. Hoy quizás estas estadísticas han aumentado, ya que el mundo pues dio un giro inesperado. La pandemia del coronavirus ha hecho que muchas personas empiecen a sentir ansiedad o incluso entrar en un estado depresivo, y eso no nos excluye a nosotros los cristianos. Por eso quiero volver a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Daniel Retana, como les había dicho, él es costarricense, es psicoterapeuta, es un profesional también en este tema del manejo de la ansiedad y la depresión. Así que, Daniel, bienvenido seas. Hola José, muchas gracias primero que todo por la invitación y por estar acá en este espacio tan valioso, tan importante en estos tiempos, y pues gracias nuevamente por la invitación.
esperamos abordar el tema en lo que podamos y podamos profundizar todo lo que sea posible. Así que estoy para servirles. Un saludo a toda la comunidad también de los jóvenes que van a escuchar este podcast. Y de igual manera, ponerme al servicio de cada uno de ustedes para atender cualquier duda o de repente tener cualquier conversación o diálogo sobre esta temática tan apasionante. Muchísimas gracias, Daniel. Algo que me sorprende, Daniel, es que tenés 28 años, me comentabas. O sea, son muy joven y la verdad que me emociona tener una persona bastante joven hablando de una manera con mucha autoridad sobre estos tipos de temas. Catherine Agüero, a la cual mandamos saludos hasta Costa Rica, también que fue parte de nuestro tercer podcast, nuestro episodio número 3. Ella nos habló de tu persona, nos dijo que eras una persona que había escrito un libro justamente de este tema y que también no solamente habías escrito el libro, sino que lo habías escrito en base a tu testimonio. Habías sufrido de depresión y ansiedad y entonces quiero comenzar de esta manera, Daniel. Quiero preguntarte primero, ¿cómo pudiste conocer a Dios o sea, sos bien joven, pudiste conocer a Dios de una temprana edad, o no sé si lo conociste hasta hace poco, pero ¿cómo pudiste enfrentar la depresión y la ansiedad en tu vida y cómo Dios vino a formar parte de la sanidad en tu corazón y en tu mente y en tu cuerpo con respecto a estos dos temas? Bueno, he sido cristiano prácticamente toda la vida. Mi familia siempre ha asistido a una congregación. Ahora, no significa que una persona porque asista a una congregación necesariamente tiene una conversión. Así que bueno, con el paso del tiempo estuve también en un colegio cristiano, entonces estuve ambientado a los temas de Dios desde muy pequeño. En algún momento me convertí más bien al agnosticismo, es decir, ni me interesaba nada que tuviera que ver con un ser superior. Eso más o menos como a mis 14, 15 años. Siempre me ha gustado mucho leer. Entonces investigué vidas de autores que en ese tiempo no me aportaron tanto. Así que a mis 10, bueno, no, más bien eso fue como a los 14 años, a mis 15, 16 años, tengo mi encuentro personal con Jesús después de digamos, de una experiencia personal. No pasó nada muy relevante, pero creo que todas esas semillas que se habían sembrado juntamente mis compañeros del colegio y demás, pues se encargaron de que yo pudiera asistir a un retiro en la iglesia. Ahí tuve mi encuentro personal con Jesús. Después me involucré en el liderazgo automáticamente siendo un adolescente. Por ahí de mis 21 años más o menos, 4 o 5 años después ya de ejercer un liderazgo en la iglesia de jóvenes y demás, empecé a tener unas crisis severas de pánico o ataques de ansiedad que son prácticamente lo mismo. Y yo no entendía qué era lo que me estaba pasando. Para mí era algo completamente desconocido. Toda la vida había sido cristiano, no conocía absolutamente nada acerca de lo que me estaba ocurriendo. Ya estudiaba psicología, pero no había todavía profundizado en todos los trastornos del estado de ánimo. Y algunos meses después de estar experimentando ya estas crisis de ansiedad se convirtió posteriormente ya en un trastorno que inició de manera muy repentina. Después de un tiempo me vi ya incluso con una hospitalización, con medicación, y para mí todo esto era un mundo nuevo. Asistí a todos los pastores, asistí a todos los consejeros habidos y por haber, y debo confesar que fue hasta que llegué donde un terapeuta que pude realmente expresar con tranquilidad, sin temor a ser etiquetado, sin temor a ser juzgado, sin temor a que me dijeran que estaba endemoniado o sin temor a que me dijeran que me hacía falta ayuno, oración o lectura de la palabra, porque en realidad me mantenía disciplinado en casi todas las enseñanzas que había aprendido, pero algo no funcionaba dentro de mi organismo. Y fue a partir de ese momento que me apasiona más el tema de la psicología. ¿Cómo salgo de esto? Bueno, con tratamiento, con terapia psicológica y con la adquisición de nuevas herramientas personales, también con, obviamente, pues una fe, que la fe no siempre significa que vamos a sentirnos bien. Y pues más bien la fe después de esto me enseña de que las emociones no tienen absolutamente nada que ver. O sea, las emociones no son un indicador de si tu fe está bien o no. O sea, puede ser que tengas tu fe intacta y tus sentimientos pueden estar completamente determinados por otra situación, incluso hasta orgánica o espiritual, que no vamos a dejar de lado
esa área también. Debo confesar también que soy fiel creyente del mundo espiritual y demás, pero creo que también, como dijo un famoso autor de los años se me olvidó, bueno, de la ilustración, muy bien, de la ilustración, él dijo zapatero a tu zapato. Entonces es reconocer a dónde está nuestro alcance, nuestros límites como profesionales, si tenemos que referir y demás. Entonces, después de ese proceso de vida y medicación, terapia, termino mi carrera universitaria y mi trabajo final de graduación lo enfoco a la calidad de vida que tienen los cristianos en diferentes comunidades evangélicas de mi país. Entonces hago una selección de aproximadamente como unas 40 personas aleatorias y empiezo a investigar desde el modelo de calidad de vida relacionada con la salud de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? ¿Cómo es la vida según los indicadores de salud de los cristianos? Y los resultados son realmente asombrosos, mayormente negativos y lastimosamente porque los cristianos que pude entrevistar en esa muestra aleatoria, la mayoría pues tenían problemas de sueño, problemas nutricionales, problemas de sedentarismo, pensamiento acelerado, ansiedad crónica o incluso estados de tristeza, relaciones interpersonales no tan fuertes y otra serie de elementos que me llevan a mí a pensar, ok, hay un área que está descuidada, que es la parte almática, la parte emocional. Después de eso, en la iglesia tengo la oportunidad de presentar un proyecto de creación de un programa de desarrollo de inteligencia emocional. Se aprueba y entonces empezamos a trabajar la inteligencia emocional en los líderes, en los adolescentes, digamos como una materia alternativa a la formación de un discipulado y la gente empieza a tener resultados en su vida, empieza a gestionar mejor sus emociones, empiezan a combatir mejor los picos ansiosos, hasta que, bueno, este mismo manuscrito que trabajamos en la iglesia llega a oídas de una editorial en Estados Unidos que se llama Casa Creación, y lo convierten en un libro que lleva por nombre Que tiene que ver Dios con mis emociones, que básicamente es la combinación entre mi historia de vida personal, la profesión de la psicología y además la palabra de Dios. Es decir, es como un triángulo que se entrelaza para poder dar respuestas a un tema que creo en lo personal se había abandonado hace muchos años. Hablar de psicología en las iglesias era algo tremendamente satanizado, estigmatizado. Y hoy en día yo pienso que ya hemos tenido más apertura y nos hemos dado cuenta de que la Biblia misma nos habla del cuidado de nuestra propia alma. Wow. Como un proyecto, vos no pensaste escribir un libro, solo iniciaste un proyecto. Jamás. No estaba en mis manos y no estaba en mi sueño. Siempre quise escribir un libro, pero jamás pensé que a corta edad, tenía 25 años cuando terminé de escribir un libro, fue hace 3 años. Y bueno, sucede justamente en un momento clave en mi vida porque es cuando muere mi mejor amiga también. Entonces, gracias a Dios, pues, el proceso bueno, gracias a Dios digo yo porque después de un tiempo de recuperarme del duelo, pues uno puede verlo distinto, pero el libro se dedicó a ella. Tiene una dedicatoria especial a mi amiga que se llamó en vida Melissa Macís. Y bueno, una amiga joven, con una vida por delante también. Entonces sucede en un momento en donde mis emociones nuevamente se ven muy removidas. Y bueno, eso fue hace 2 años ya, cuando justamente sale el libro, meses antes se había fallecido mi amiga. Wow, lo sentimos mucho por el fallecimiento de tu amiga. Sé que ya ha pasado mucho tiempo, pero... Muchas gracias. Estamos hablando inevitablemente de emociones, pero queremos definirlas. Daniel, profesionalmente, ¿nos podés hablar qué son las emociones? Sí, pues es muy importante. Yo trato siempre de simplificar los conceptos porque a veces las teorías pues se quedan en los libros, en la literatura. Y entender las emociones de manera muy sencilla es como compararlo al acto de respirar. Ninguno de nosotros podríamos vivir sin la oxigenación y en el inhalar y exhalar oxígeno. Así que yo diría que las emociones son básicamente respuestas de nuestro cuerpo que se manifiestan ante determinada situación. Háblese de cualquier escenario en la vida, así que podríamos decir también que es imposible no sentir. Es imposible no respirar, o más bien es imposible no vivir, o más bien vivir sin respirar, así como es imposible vivir sin sentir. Así que son respuestas naturales de nuestro organismo frente a lo que vivimos día a día. Si tomamos las emociones como respuestas,
¿cómo podemos dominar esa respuesta? ¿Cómo podemos entrenar a nuestra mente y a nuestro cuerpo a poder responder de la manera correcta? Ok. Bueno, es un proceso. Definitivamente el trabajo en la gestión emocional es como si de repente fuéramos a la universidad, al colegio o a la escuela nuevamente y nos dijeran que tenemos que aprender las leyes matemáticas y las fórmulas matemáticas en cuestión de un mes. Posiblemente muchos de nosotros nos frustraríamos bastante porque quizás nos tomó años poder aprender ciertas habilidades matemáticas o lógicas. De igual manera, las emociones no es algo que de repente nosotros podamos decir de un día para otro, ya sos el gestor responsable de tus emociones. Puede ser que tome un tiempo. Yo casi siempre recomiendo que la persona decida voluntaria e intencionalmente trabajar en su parte emocional y decir, bueno, voy a conocer mis emociones, voy a aprender a regular mis emociones, aprender técnicas para regular mis emociones, porque sin lugar a dudas, esa es la forma en la que prevenimos todos los trastornos que pueden aparecer. Ya cuando aparecen es más complicado porque es como un tratamiento paliativo, no es preventivo. Mientras que el trabajar con las emociones desde niños, que es algo lo que estamos tratando los psicólogos de impulsar en algunos países de Latinoamérica, es que ojalá los niños puedan tener educación emocional porque los índices de suicidio, de depresión infantil hoy en día son altísimos. Así que nos habla precisamente de que los niños no están logrando gestionar adecuadamente sus emociones y los estamos enclaustrando en la pantalla negra o en el Black Mirror de la tecnología, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo entra Dios en esta fórmula del manejo de nuestras emociones? Bueno, es buenísima pregunta porque Dios es el diseñador por excelencia del ser humano. El Salmo 139 dice que Dios nos hace maravillosamente complejos en Nueva Traducción Viviente. Es decir, que la constitución o la arquitectura del ser humano incluye un abanico de reacciones que se llaman emociones para poder vivir la vida. Incluso también en el libro de Eclesiastés, el sabio llega a la conclusión y dice que el placer de la vida del hombre realmente, o que el disfrute de la vida del hombre es aprender a disfrutar de su trabajo, de lo que come y de lo que bebe, y que todo esto proviene de la mano de Dios. Así que es importante entender que las emociones son las que nos permiten vivir. Es más, ¿quién no se recuerda, por ejemplo, el día en que se encontró con el Señor, entendió el mensaje del Evangelio? Mentira si decimos que ahí no hubo emociones de por medio. Incluso cuando vimos algún familiar ser sano, de repente vimos algún ser querido partir también. Las emociones estuvieron allí presentes. Así que yo creo que Dios, personalmente lo creo porque me apasiona el tema, pero creo que Dios puso las emociones para que nosotros le diéramos color a la vida, que no fuese gris y blanco o negro, y que fuera una vida pues que no pudiésemos disfrutar. El mismo salmista dice que mientras yo viva en esta tierra, yo veré la bondad de Jehová. Es decir, no solamente cuando partamos a la eternidad, sino que también es voluntad de Dios que no que tenemos podamos disfrutar, no que lo que tengamos nos va a dar el disfrute, ¿verdad? Que es una diferencia importante. Definitivamente sí, es mucho mejor ver la vida llena de colores que verlos en tonos de grises. Daniel, muchos de nuestros jóvenes, te comentaba antes de comenzar el podcast, posiblemente estén sufriendo de ansiedad en sus vidas y no lo saben reconocer. Yo personalmente también cuento en mi testimonio muchos periodos de mi vida donde posiblemente sufrí de ansiedad, pero lo desconocía. ¿Cómo podemos reconocer como jóvenes cristianos, como adolescentes, la ansiedad en nuestras vidas y exactamente qué es la ansiedad? Bueno, importante, tenemos que hablar de que la ansiedad no es una emoción, como muchas personas a veces lo han determinado, que la ansiedad no necesariamente es decir, tengo ansiedad como si hubiera aparecido espontáneamente. La ansiedad y depresión, que de hecho son términos que están de moda, ¿verdad? O se les ha llamado las enfermedades del siglo XXI. ¿Cómo identificarlas? Tenemos primero que diferenciar algunos términos, ¿verdad? No podemos decir, por ejemplo, que estrés es lo mismo que ansiedad o que tensión emocional es lo mismo que ansiedad, ni tampoco podríamos decir que depresión es sinónimo de tristeza o de angustia.
Entonces, ¿cómo identificar que yo estoy experimentando ya un cuadro ansioso? Yo creo que hay diferentes situaciones que empiezan a manifestarse, sobre todo cuando ya hay eh, complicaciones en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, incluso en nuestra vida espiritual. Empezamos a ver los resultados de esa emoción profunda en la parte física. Incluso puede ser que una persona, hablando de la ansiedad particularmente, empiece a tener ciertas reacciones fisiológicas. Y hay una serie enorme, un abanico de opciones: respiración acelerada, incluso taquicardia, sudoración, pensamiento acelerado, que es uno. Personalmente son los temas que a mí más me apasionan, porque yo creo que la ansiedad no se trabaja solamente desde la parte orgánica, sino que se trabaja desde la parte del pensamiento. Así que creo que el corazón de la ansiedad es el síndrome del pensamiento acelerado. Entonces, trabajar el pensamiento acelerado, pienso yo que es una de las formas en las que podemos prevenir la ansiedad. Pero bueno, regresando a las manifestaciones que pueden haber sobre la ansiedad, yo creo que tenemos que ser muy sinceros y reconocer que, por ejemplo, algo se nos ha salido de control, que hay algo que no reconozco en mi organismo. Incluso puedo asistir a un médico general o puedo asistir a una persona que me oriente para identificar si realmente yo estoy teniendo ansiedad. Es cuando ya la emoción se vuelve incontrolable, ya me está afectando en mi vida cotidiana. Importante, paréntesis nada más, la ansiedad, todos necesitamos una dosis de ansiedad en nuestra vida, una ligera dosis de ansiedad. Como cuando, por ejemplo, vamos a una entrevista laboral. Minutos antes posiblemente nos sintamos un poco ansiosos, pero eso no significa que tengamos un trastorno de ansiedad. O vamos a conocer a una persona por primera vez o vamos a tener la oportunidad de hablar en público, de estar en un medio de comunicación. Entonces, puede ser que haya una leve dosis de ansiedad, pero eso no significa que sea negativa. Negativa es cuando ya afecta nuestra vida en algunas áreas: social, espiritual, familiar, nuestra calidad de sueño, nuestra alimentación. Hablando específicamente de la ansiedad, ¿verdad? Que es muy distinta a la depresión. Me quedo con esa frase: todos ocupamos un poquito de ansiedad en nuestras vidas. Es nuevo para mí, me gusta la frase. Siento que siento que estamos hablando de algo real. Siento que estamos hablando de algo que mucha gente no se atrevería a decir, de que ocupamos un poquito de ansiedad en nuestra vida, porque hasta este momento muchos de nosotros no reconocíamos la diferencia entre la ansiedad como una reacción normal de nuestro cuerpo y ya al punto de la ansiedad tomarla como la pérdida total de la respuesta de nuestras emociones. ¿Qué hace entonces, Daniel, que la ansiedad se convierta en un trastorno? Bueno, precisamente cuando ya se cumplen 3 criterios, ¿verdad? El tiempo que la ansiedad dura con nosotros, cuando ya supera los 5 o 6 meses, la ansiedad es permanente o aparece constantemente, porque no necesariamente nos vamos a sentir ansiosos todo el tiempo, pero sí puede ser que de forma regular estemos sintiéndonos ansiosos y esto ya nos esté generando problemas. Entonces yo diría que en primer lugar, el tiempo perpetuo que dure la emoción. En segundo lugar, si afecta a otras áreas de nuestra vida. Y en tercer lugar, la intensidad de los síntomas. No es lo mismo que yo sude, por ejemplo, porque estoy nervioso de hacer una presentación en la universidad, a que yo tenga una crisis de pánico y salga corriendo, ¿verdad? Ya digamos que las secuelas podrían ser distintas. Entonces, creo que es importante también hablar de que la ansiedad nosotros la entendemos como un todo, pero realmente de lo que tenemos que hablar es de los trastornos del estado de ánimo, que ahí es donde viene toda la lista de los problemas que podría experimentar una persona en su área emocional, y que no todo es ansiedad, ¿verdad? Es importante decir eso porque a veces lo encapsulamos como todo. Lo que una persona puede tener es ansiedad y de repente no, puede ser que sea una crisis de pánico, puede ser que sea una fobia, ¿verdad? Puede ser incluso que sea una agorafobia, que ya lo voy a explicar, que es cuando una persona está en público y teme a tener un ataque o un episodio de pánico y que algo salga mal en público, ¿verdad? Eso es común hoy en día. La persona empieza a evitar lugares concurridos. Hoy en día tal vez va a ser más fácil porque casi ni estamos saliendo, ¿verdad? Pero de alguna manera son diferentes manifestaciones. Está el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, si hablamos de ansiedad, la ansiedad está en cada uno de esos
de esas enfermedades, tenemos que llamarlas así, y hay muchas personas que la pueden estar experimentando hoy en día, y no porque alguien experimente una enfermedad significa que es el fin de su vida, ¿verdad? Sino que debe, y lo que le está diciendo la situación es que hay que adquirir nuevas herramientas para mejorar o para manejar mejor sus emociones. Como humanos, todos sufrimos de ansiedad en algún punto de nuestras vidas. Pero quiero hacerte una pregunta un poco fuerte, Daniel. ¿Sufrió Jesús de ansiedad? Totalmente, absolutamente de acuerdo, ¿verdad? Yo soy fiel creyente de que Jesús fue el maestro de las emociones. Y si nosotros analizamos a Jesús desde su postura divina, dejaríamos de lado su postura humana. Pero nosotros somos humanos, no somos divinos todavía. Entonces vivimos en esta tierra encarnizados en la piel de un ser humano, al igual que Jesús se encarnizó en la piel de un ser humano. Entonces yo creo que sí, efectivamente lo podemos ver incluso en el Monte de los Olivos, cuando Jesús está prácticamente en la última noche de su vida en esta tierra. Él tiene una respuesta fisiológica, una sintomatología similar a la de un ataque de ansiedad, una crisis de pánico. Mucha gente se ha alarmado cuando yo digo esto, y algunos hasta me han quitado el micrófono de las manos, te voy a ser honesto, pero insisto en que solo una persona que alcanza un nivel alto de tensión emocional llega, por ejemplo, a presentar una condición médica como la que Jesús presentó según Lucas, que fue la rotura de sus vasos capilares. Y entonces ahí podemos ver que hay una manifestación, una sintomatología. No podemos decir que por ser Dios no lo sintió. Al contrario, más bien, Hebreos también 4 dice que él nos entiende porque Él atravesó cada uno de los padecimientos. Así que yo creo que efectivamente Jesús fue, si no, uno de los primeros en experimentar cuadros ansiosos. Wow, maravillosa respuesta, confrontativa, pero creo que es necesario escucharla. Daniel, yo te comentaba, para mí, yo te hice la pregunta con un poco de duda, si la depresión era o no era una enfermedad. Y vos nos hablabas durante este podcast, hace poco nos mencionaste, que tristeza no es sinónimo de depresión. Entonces, igual que la pregunta de la ansiedad, ¿cómo podemos reconocer o cuál es la diferencia entre sentirnos tristes y estar depresivos? Ok, es una muy buena pregunta porque yo creo que esto liberaría a mucha gente y te voy a ser honesto, una de las enseñanzas que a mí a veces más me molesta, te voy a abrir mi corazón, es escuchar cuando se dice que el temor o el miedo es el antónimo de la fe, porque realmente el antónimo de la fe es la incredulidad. Así que el temor está estudiado como una emoción básica, la vemos desde que un niño es bebé. Por ejemplo, el temor que experimenta un niño de quedarse sin sus padres o de estar solo en una habitación oscura. No podríamos decir que el niño está teniendo una falta de fe, simplemente es una emoción natural porque está frente a una situación que le genera un vacío emocional o un vacío, una incertidumbre de dónde están mis padres, y eso genera un temor que lo prepara para enfrentar una situación. Es como de repente si viéramos que no sé cómo será en tu país, pero en algunos países como en Costa Rica hay corridas de toros. Y bueno, no sé si van a ver, creo que no van a ver, pero las corridas de toros, imagínense que venga un toro a alta velocidad enfrente de nosotros. Nosotros no diríamos que por tener miedo o por tener temor de que ese animal me embista, yo estoy teniendo falta de fe. Lo que estoy diciendo más bien es una respuesta natural de mi organismo que me va a llevar a mí a huir o a pelear. Muy posiblemente sea la de huir. Entonces, la emoción del temor es una emoción normal, es natural. Ahora, yo sé que la Biblia dice no temas, ¿verdad? Más de 365 veces. Pero cuando nos referimos a no temas, ¿verdad? No significa no sientas temor. Es no te quedes en la emoción del temor, que ahí ya sí podríamos hablar de que el temor, bueno, yo sé que estoy hablando del temor y también estoy hablando de la tristeza, pero bueno,
el temor y la tristeza son emociones naturales. De hecho, hay 6 emociones que son naturales, o genéticas, digamos, o globales. Todas las personas las van a llegar a experimentar. Hablando específicamente también de la tristeza, yo creo que es importante, por ejemplo, ver a un niño cuando está llorando, porque perdió uno de sus juguetes o algo. Eso no significa que la tristeza necesariamente esté mala o sea negativa. Al contrario, la tristeza nos conecta con el dolor, la tristeza nos conecta con el poder avanzar en un proceso de nuestra vida. Así que ahí, justamente ya de hecho la depresión se concibe como una tristeza que supera los 6 meses y que puede convertirse en otro tipo de tristezas. Se habla también de la distimia, se habla de la ciclotimia, se habla de diferentes tipos de tristeza que pueden ser más intensas o menos intensas, y ya estamos hablando de un cuadro depresivo donde la persona tiene manifestaciones físicas y conductuales. La persona no quiere dormir, tiene falta de sueño o tiene exceso de sueño. Como te decía, problemas en alimentación, problemas en las relaciones sociales, no quiere salir del cuarto, puede ser que no quiera ni tenga voluntad para hacer las actividades cotidianas, y esto puede pasar. Digamos que la depresión es muy común hoy en día, pero yo insisto en que una persona que está mucho tiempo ansiosa, por mucho tiempo puede ser que caiga eventualmente en una depresión. No hay cuerpo que aguante tantos años para vivir una ansiedad continua todos los días. En algún momento el organismo, a través del consumo de ciertas sustancias en nuestro organismo, se viene abajo y caemos en una depresión profunda. O sea que, Daniel, la ansiedad es un camino a la depresión. No siempre, ¿verdad? Es importante porque existe el trastorno mixto, pero no siempre. Pero en la mayoría de los casos, cuando una persona tiene mucho tiempo de ansiedad, podría y cabe la posibilidad de que también experimente una depresión. Porque, vuelvo a lo mismo, o sea, la ansiedad es un estado de alerta continuo. Imagínate tener un televisor encendido 10 años enteros, ¿verdad? O sea, va a llegar un momento en donde se va a quemar o se va a fundir. Igual va a pasar con nuestro organismo. Si estamos en modo alerta siempre, como si hubiera un peligro, porque la ansiedad es estar pendiente de un posible peligro o estímulo amenazante, todo el tiempo va a llegar un momento en donde el cuerpo se va a consumir en su energía. Daniel, tu respuesta de Jesús me dejó impactado. Claramente con eso respondiste la pregunta que si los cristianos podemos sufrir de depresión y ansiedad. Pero ¿cuáles son los riesgos de no tratar la ansiedad o la depresión en nuestras vidas? Qué bueno que haces esa pregunta, porque que normalicemos y que hablemos sobre estos temas no significa que los tengamos que dejar conviviendo en nuestra casa, ¿verdad? Porque de repente hay una corriente que hoy en día se está levantando muy fuerte, que es hablar sobre la salud mental para normalizar temas que tienen que ser abordados y tratados, ¿verdad? Si hablamos de esto es porque hay que tratarlo, ¿verdad? Es como cuando de repente no se hablaba del embarazo preadolescente por temor a que las adolescentes se embarazaran. Pero no hablamos para que no se embaracen necesariamente, hablamos para que las personas tengan medidas de seguridad y puedan abordar su reproductividad de una manera sana. Entonces, y de una manera de acuerdo a sus creencias y valores. Entonces, si hablamos de esto es porque definitivamente hay que tratarlo. Una depresión no tratada puede llevar al suicidio, ¿verdad? Una depresión no tratada puede llevar a la depresión incluso en otros miembros de la familia. ¿Por qué? Porque hay un estudio reciente que hizo el doctor Daniel Goleman que habla del virus social, y no es el coronavirus, sino es el virus de las emociones que son contagiosas. Algo así como lo que decían nuestras abuelas de que una manzana podrida efectivamente pudre a las demás. Así que una persona con depresión no tratada puede empezar a tener problemas laborales, puede empezar a tener problemas sociales, incluso con su pareja o con sus hijos, y de alguna manera hacer una transmisión emocional digamos, al sistema familiar en donde se encuentre. Hay jóvenes que en este momento nos están escuchando, han reconocido algunos síntomas en su vida. Posiblemente muchos de ellos estén cayendo en razón que puedan estar experimentando ansiedad o depresión. Y estoy seguro que están ansiosos de poder escucharte, Daniel, y saber cómo superaste estas etapas difíciles de tu vida y qué consejos les puedes dar en este momento que ellos lo están pasando. En primer lugar, yo creo que tenemos que quitarnos de la cabeza
paradigma de que sentirnos mal está mal. Ese es el primer consejo. Sentirnos mal es parte de la vida. Si no, preguntémoselo a Job, o preguntémoselo a Elías, o preguntémoselo a Jonás en el capítulo 4. O sea, sentirnos mal es parte de la experiencia de vivir. Lo que pasa es que hay una sociedad un poco nihilista que busca la felicidad absoluta, el bienestar continuo y con toda la pena del mundo, pero el cristianismo no te ofrece eso. El cristianismo no te ofrece felicidad continua ni un estado emocional intenso todo el tiempo. Al contrario, más bien hay promesa de tribulación. En el mundo tendréis aflicciones. O sea, de alguna manera, ok, pero confiad que yo he vencido al mundo. Es ok, la situación va a venir, la situación te va a agobiar, pero sí puedes tener un manejo sobre esta situación. Como personalmente yo superé estas etapas, creo que con un trabajo interdisciplinario, un trabajo integral, obviamente cuidando mi parte espiritual, mi parte de la fe. Si hay que asistir donde una persona que tenga especialidad en toda la parte de la guerra espiritual y todo esto, yo siempre digo, no lo descatimemos, vayamos también allí. Si hay un terapeuta en la iglesia o alguien que quieras contactar, contáctalo, no hay ningún problema. Gracias a Dios, hoy se están levantando muchos psicólogos cristianos, bueno, cristianos que son psicólogos, ¿verdad? Entonces, también si eventualmente la situación es muy crítica y requiere de una atención psiquiátrica, yo no le veo ningún problema a que una persona consuma un medicamento para la estabilización de sus neurotransmisores, porque si no, entonces deberíamos quitar todos los fármacos que hayan para sentirnos mejor. Quitemos la acetaminofén, quitemos el ibuprofeno, quitemos todas las pastillas gástricas, porque no, sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la salud mental está un poco estigmatizada y tomar un medicamento como que automáticamente pensamos que estamos en rebeldía con Dios. Yo estoy seguro que si alguien en este momento descubriera la vacuna contra el coronavirus o ya se sacara, no creo que mucha gente dudaría en ponérsela si supiera que los resultados son efectivos, en decir, no, yo espero que Dios me cure, ¿verdad? Posiblemente sí se la vayan a poner porque es justamente la ciencia ayudando al bienestar del ser humano. Así que yo también recurrí a la atención psiquiátrica y, bueno, es muy importante los grupos de apoyo, tener redes de apoyo. Y que los líderes, que si nos están escuchando o hay líderes, hablemos de estos temas, no sigamos en el oscurantismo de que esto no nos puede pasar a nosotros. Al contrario, yo fui líder de mucha gente muchos años y pensaba que por eso ya estaba bien y más bien estaba creando toda una barrera para no expresarme porque me daba vergüenza cómo el líder iba a estar mal. Al contrario, la esencia de un líder es ser vulnerable, no es ser impenetrable. Al contrario, es mostrarse vulnerable y decir, bueno, yo también he estado ahí y yo sé cómo yo te puedo ayudar. No te voy a resolver tu problema, pero te voy a acompañar. Wow. Gracias, Daniel, por abrir tu corazón. Gracias por hablarnos ese testimonio de cambio de vida, ese duro momento que viviste durante tu juventud. Y qué increíble poder escuchar lo que Dios ha cambiado, lo que Dios ha también logrado en tu vida, porque como vos lo comentabas al principio y me quedo con eso, la psicología muchas veces es mal vista dentro del ámbito cristiano y vos estás rompiendo barreras, vos estás abriendo brecha y diciendo es justo y necesario hablar de estos temas. Gracias por hablarnos hoy de una manera tan profesional y de una manera también muy espiritual sobre estos dos temas, la ansiedad y la depresión. Sé que vamos a tener muchísimo más tiempo para poder seguir conversando sobre estos temas porque hay mucho más que hablar. Por este podcast vamos a finalizar de esta manera, vamos a cerrar hoy el tema. Solamente te quiero pedir, Daniel, si puedes hacer una oración por las personas que nos están escuchando, por los líderes que van a tener que hablar de estos temas en sus futuras reuniones y también por aquellos jóvenes que nos están escuchando y que pueden estar sufriendo de ansiedad o de depresión. Claro que sí, con todo gusto, José. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este tiempo especial en el que estamos compartiendo a través de este medio, a través de esta plataforma. Yo te pido, Señor, que tus palabras y nuestras palabras incluso, Señor, sean como bálsamo
para toda aquella persona que esté angustiada en su corazón, toda aquella persona que tenga un revoltijo emocional o tenga un quebrantamiento emocional, que tú traigas orden, paz y calma a un interior, Señor, que ha estado convulso, que ha estado en medio de tribulación. Y yo te pido, Señor, que tú alinees nuestras emociones, que nos des también herramientas para poder hacerlo, y que cada uno de nosotros podamos comprometernos con una renovación constante del pensamiento, para que así podamos tener una mejor calidad de vida, una mejor experiencia contigo. Y yo oro, Señor, por toda persona que esté teniendo problemas también en sus pensamientos respecto a la vida o a la muerte, para que tú traigas claridad, paz, y que también puedas encontrarte con cada persona. Lo mejor que nos puede pasar en esta vida, Señor, no es necesariamente leer un libro, conocer o adquirir conocimiento, sino tener una experiencia contigo. Y eso es lo que yo te pido que cada uno de nosotros tengamos. Usa también a los líderes y a cada persona que tenga esta vocación para sanar el alma de las personas. Levanta psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, orientadores, coaches, mentores. Levanta, Señor, una nueva generación de guías espirituales, y que también puedan abordar la parte emocional integralmente, Señor. Te damos gracias porque así como tu palabra dice que nuestro ser sea guardado irreprensiblemente, espíritu, alma y cuerpo, cada una de las personas que nos escuchan también puedan guardar esa área o esas 3 áreas de sus vidas. Gracias por ser nuestro maestro, nuestro ejemplo, y por estar ahí en todo momento, aún en nuestros peores momentos de la vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido un tiempo realmente muy valioso, muy educativo, un tiempo en el cual hemos recibido de parte de Dios mucho. Bendecimos tu vida por permitirte ser un instrumento para Él. Muchas gracias por el trabajo que estás haciendo, y declaramos en el nombre de Jesús que se abren más proyectos para tu persona y que muchísimas más personas van a poder escuchar y van a poder también recibir esa sanidad que sé que hoy muchos recibieron de parte de Dios por ese trabajo tan grandioso que estás haciendo. Así que, Daniel, nuestro respeto, nuestra admiración, muchas gracias. Antes de finalizar, Daniel, no sé si tenés redes sociales o de alguna manera sos muy activo por estar compartiendo con lo de tu libro y tus programas. Así que antes de finalizar, quisiera que tal vez que pudieras compartir con los jóvenes tus redes sociales para que ellos puedan seguirte, y también de alguna manera, si alguien tiene más dudas, poder contactarte. Claro, bueno, primero que todo, gracias nuevamente por la invitación. Para mí es el privilegio de poder compartir con vos, que estamos cerca en países, y también para toda la gente que nos vaya a escuchar. Redes sociales, utilizo básicamente Facebook e Instagram. En Facebook aparezco como Daniel Retana, _psicólogo, y en Instagram aparezco como Psico Dani Retana. Utilizo hasta hace poco Twitter, también tengo Twitter que se llama Psico Dani Retana, y el libro, para toda persona que quiera conseguirlo, lo pueden encontrar bueno, dependiendo del país, se pueden poner en contacto conmigo para decirles cuáles son las librerías que lo tienen, o si no, en Amazon.com, en Apple Books y también en Google Books lo pueden encontrar como ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? Y si quisieran alguna consulta virtual o terapia, también pueden ponerse en contacto a través de las redes o al correo contacto@danielretana.com. Muchísimas gracias, Daniel. Así que damos por finalizado este episodio 5. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar cada semana con nosotros. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio del Podcast Disruptivo. Buen día.